Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Autoría Julio César Montejo S. Todos los derechos reservados. Observe con atención. La palabra persona, de la que se deriva la palabra personalidad, que proviene del latín persona, significa máscara del actor. A su vez, proviene del etrusco persú, que significa cabeza o cara, o del griego prosopon, que significa máscara teatral. Este es un concepto que expresa las características o naturaleza de un individuo. Con mucha frecuencia decimos o pensamos que en nuestro interior somos diferentes con respecto a nuestra conducta externa. Podríamos decir que la manifestación externa de lo que somos en nuestro interior, es decir, nuestra persona, es una especie de máscara. En este sentido, una misma persona interpreta varios papeles o personajes dependiendo del contexto social, como si llevase una máscara. Por ejemplo, no siempre somos iguales en el trabajo que en la propia casa. La personalidad o máscaras de un individuo es una combinación de tres elementos. Primero, la imagen que se proyecta de uno mismo. Segundo, aquello que se pretende proyectar. Y tercero, cómo somos percibidos por los demás. De alguna manera, todos tenemos o somos una máscara o personaje de nosotros mismos. ¿Sabía usted que Jesús, la persona que desempeñó el papel de Mesías o Cristo, fue un personaje con varias máscaras? A lo largo de su existencia, Jesús llegó a personificar varios nombres y títulos, máscaras que serían muy interesantes conocer a profundidad. ¿Por qué? Porque conocerlas y estudiarlas nos permitirá acercarnos más a nuestro Salvador personal y reconocer qué papel cumplimos nosotros en este juego cósmico del ajedrez. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Una persona histórica, teológica o cósmica? Aunque no haremos un estudio detallado de cada una de las máscaras o títulos empleados por Jesús, quien llegó a despertar su Mesías o Cristo interno, las enumeraremos incluyendo las citas como guía para que emprenda su camino a la investigación y el autoconocimiento. Primera máscara, el nombre Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, se habla de que el nombre que se le pondría al Salvador de la humanidad sería Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría al pueblo de Dios de sus pecados. La raíz hebrea de la que consta este nombre está conformada por tres consonantes, Yeshua, que es una expresión para liberar o salvar, y que son la base para el nombre Jesús. En otras palabras, es un distintivo que hace referencia al papel salvador y de divinidad de cada esencia individual y personal invocada para la protección de la persona que lo lleva. El nombre Jesús se asocia a los atributos de salvación de dicho maestro, atributos que están en usted. Ello exige hacer los propósitos con el Creador y desarrollar la conciencia. Segunda máscara, Emanuel. En Isaías capítulo 7, versículo 14, se dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y cuyo nombre sería Emanuel. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, se constata el cumplimiento de Isaías, donde al hijo venidero se le pondría por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros.
El nombre Emanuel no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pero en el contexto de Mateo capítulo 28, versículo 20, se muestra de que Él estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Esto indica que Jesús está con los fieles hasta el final de la historia. Con dicho nombre se expresa y considera a Jesús como una manifestación de Dios. Aunque parece haber una contradicción entre las instrucciones del ángel a María, cuando dice has de ponerle por nombre Jesús, y la de la profecía de Isaías, donde dice que ciertamente se le pondría por nombre Emanuel, hay que recordar que al Mesías también se le tendría que llamar incluso por otros nombres o títulos. Aquí el nombre Emanuel es un nombre propio de simbolismo mesiánico, aplicado a Jesús en su nacimiento. Lo importante es que Jesús vivió de acuerdo con el significado de estos nombres o máscaras en todo respecto, y por eso se dieron proféticamente. ¿Para qué? Para mostrar sus cualidades y las buenas funciones que desempeñaría para con todos aquellos que le aceptasen como Mesías. En otras palabras, Jesús estuvo a la altura de las máscaras, papeles o personajes de su naturaleza, dependiendo del contexto social, conforme a los significados de los nombres y títulos que se le aplicaron, y los cumplió. A Jesús, quien encarnó el Mesías o Cristo, se le aplicó muchos títulos como personificación o máscaras de sus actitudes, emociones y sentimientos. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice con respecto a él: por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Como vimos, el nombre Jesús hace referencia a la obra salvadora del enviado de Dios, y Emanuel hace referencia al simbolismo mesiánico. La manifestación de Dios está con nosotros y en nosotros. Tercera máscara, Miguel, del hebreo Micael, que significa literalmente ¿quién como Dios? Este nombre está conformado por tres expresiones: Mi, que significa quién; Ka, que significa cómo; y El, que significa Dios. En la Biblia hay solo unos cuantos pasajes donde se llama Miguel a cierto ser espiritual, pero en todos ellos siempre aparece haciendo algo. En el libro de Daniel está combatiendo contra ángeles malos. Les aconsejamos leer Daniel capítulo 12, versículo 1. En la carta de Judas está discutiendo con el diablo, esto según Judas, versículo 9. Y en el libro de Apocalipsis está guerreando contra Satanás y sus demonios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. En efecto, Miguel siempre defiende la autoridad del Padre Absoluto, dador eterno como soberano, y lucha contra los enemigos de Dios. De esta manera hace honor a su nombre, que significa ¿quién es como Dios? Ahora bien, ¿quién es Miguel? La Biblia contiene indicaciones de que Miguel es otro nombre que recibe Jesús tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo. Veamos qué razones encontramos en las Escrituras para llegar a esta conclusión. Arcángel. La Biblia presenta a Miguel como el arcángel. Como dijimos anteriormente, en Judas versículo 9 dice lo siguiente: el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Notamos que a Miguel se le llama el arcángel. Además, Jesús aparece relacionado con la labor de arcángel. Así lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde se indica lo que hará el resucitado Jesucristo. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Este pasaje dice que Jesús hablará con voz de arcángel. Por lo tanto,
da a entender que el propio Jesús es el mismo arcángel Miguel. Si siente la necesidad de protección contra el mal y contra poderes demoníacos, Dios tiene algo que le puede ayudar. Está en la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículos 11, 14 al 17, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa es la clave, vestirnos de la armadura de Dios. Existen signos y símbolos sagrados que en armonía con la fe hacen que se expresen sus efectos, sobre todo espirituales. Eso fue lo que ocurrió en uno de los milagros registrados en la Biblia, en Marcos capítulo 5, versículos 25, 27 al 29 y versos 30 y 34. Versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa. Versículo 28, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Y el relato sigue mostrando de que después de que ella tocó la capa de Jesús, se sanó inmediatamente. Pero después de reparar Jesús quién le había tocado la capa, ocurre lo siguiente según el verso 34. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Como vimos en este relato, Jesús no juzgó, criticó o condenó a la mujer por usar su capa como signo, símbolo o elemento de fe, pues él sabía que el poder emanaba de él y su capa era en este caso una extensión de él, una manifestación física de su divinidad. Muchos símbolos religiosos en sí no son elementos de poder, pero lo que sí podemos asegurar es que encierran misterios que para las mentes incrédulas es de difícil comprensión. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El amor, la fe, la oración y el ayuno son elementos de la fe que producen milagros. Del mismo modo, es para nosotros un placer presentar públicamente la espada de San Miguel Arcángel, consagrada como símbolo espiritual para la protección y la bendición de quien la usa. No es idolatría, ocultismo o superstición, es un símbolo de la fe. Recuerde, ¿con qué máscara sale usted al mundo cada día? Muchas gracias a todas las personas que creen en este proyecto. Esperamos nos apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo los videos y dándoles me gusta. Para consultas de tipo espiritual, donaciones y ofrendas, favor contactar vía WhatsApp o verificar los datos en la descripción de los videos. Los dejamos con mucho gusto y eterno agradecimiento. Somos Da'at, portadores de luz para tu oscuridad, en sociedad con Shalom, la Iglesia Independiente. En la descripción de los videos están los enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Paz y bendiciones. Shalom Ubrahat.